La ofensiva política acaba de cambiar de nivel. Claudia Sheinbaum no está planteando una reforma menor. Está intentando cerrar una de las puertas más peligrosas del sistema electoral mexicano, la posibilidad de que figuras vinculadas con el crimen organizado lleguen a una boleta, ganen una elección y conviertan el poder público en una extensión de intereses criminales. El momento elegido no parece accidental. Un día después de que la DEA advirtiera que perseguiría a políticos mexicanos relacionados con redes de protección criminal, Sheinbaum confirmó que su gobierno no bloquearía investigaciones contra quienes utilicen un cargo, un partido o una candidatura para proteger organizaciones delictivas. La señal es dura, pero también es profundamente política. Porque el objetivo no consiste solamente en detener a personas cuando ya controlan un municipio, una policía o una estructura financiera. La nueva estrategia busca intervenir antes del registro, antes de la campaña, antes de que el dinero, las amenazas y las alianzas territoriales conviertan a un aspirante en candidato oficial. La propuesta contempla un mecanismo de revisión que podría reunir información de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso permitiría examinar investigaciones, movimientos financieros, alertas y relaciones consideradas de riesgo. Pero aquí aparece la verdadera jugada de Sheinbaum. El gobierno no decidiría directamente quién puede competir. La información sería entregada a los partidos, y cada partido tendría que asumir la responsabilidad de postular o retirar a la persona señalada. En otras palabras, Sheinbaum trasladaría el costo político al interior de cada organización. Si un partido ignora una advertencia seria, ya no podría decir que no sabía. Si mantiene una candidatura cuestionada, quedaría expuesto ante los ciudadanos. Y si decide retirarla, estaría admitiendo que los filtros internos fallaron. Esta es la presión que comienza a crecer rumbo a las elecciones de 2027. La presidenta está colocando a Morena, al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano y al resto de las fuerzas políticas frente a una prueba incómoda de mostrar que sus candidatos responden a los votantes y no a estructuras clandestinas. Sin embargo, la propuesta también abre un riesgo enorme. ¿Quién define qué información es suficiente para bloquear políticamente una candidatura? Una investigación abierta puede destruir una carrera sin una sentencia. La batalla no será solamente contra la infiltración criminal, también será por el control de los filtros, las pruebas y las reglas. Y ahí comienza el verdadero conflicto. Para entender por qué esta propuesta puede alterar el equilibrio político en México, hay que observar el problema que Claudia Sheinbaum intenta controlar. La infiltración criminal no comienza cuando un funcionario es detenido, empieza mucho antes. Cuando un grupo delictivo identifica a una figura local con posibilidades de ganar, financia una campaña, presiona estructuras territoriales o convierte una candidatura en un vehículo de influencia. Cuando ese candidato llega al poder, el daño ya no es solamente electoral. Puede afectar nombramientos, policías municipales, contratos, permisos, presupuestos y sistemas de información. Por eso, la estrategia de Sheinbaum busca mover la línea de defensa hacia el momento previo al registro. Ese desplazamiento es clave. Durante años, los partidos han construido candidaturas con una lógica dominada por la popularidad, la movilización y la posibilidad de ganar. En muchos casos, los controles internos han sido débiles o convenientes. Un aspirante con fuerza territorial podía ser aceptado, aunque existieran dudas sobre su patrimonio, sus relaciones o el origen de sus recursos. La nueva propuesta cambiaría ese incentivo. Los partidos tendrían que revisar no solo quién puede ganar, sino quién puede convertirse después en un problema nacional. Y eso toca a todas las fuerzas políticas. Morena no queda fuera del escrutinio. La reforma se vuelve más delicada cuando aparecen militantes o figuras cercanas a personas vinculadas con organizaciones criminales. El costo para el partido gobernante es mayor, porque ya no puede limitarse a señalar a la oposición. Si Sheinbaum impulsa filtros estrictos,
Esos filtros también tendrán que aplicarse dentro de su propio movimiento. Esa es una de las razones por las que la iniciativa puede interpretarse como una prueba de autoridad interna. Sheinbaum necesita demostrar que su liderazgo no depende de proteger a cualquier figura útil electoralmente. También necesita evitar que gobernadores, dirigentes estatales, alcaldes o grupos regionales impongan candidatos que después comprometan al gobierno federal. En ese sentido, la reforma no solo apunta contra el crimen organizado, también busca disciplinar a los partidos. Quien controle los procesos de selección controlará poder rumbo a 2027, y si los nuevos mecanismos obligan a justificar cada candidatura cuestionada, las dirigencias nacionales ganarán herramientas para frenar a grupos locales que antes negociaban posiciones con relativa autonomía. Pero esa centralización tiene un costo. La oposición podría acusar al gobierno de utilizar información reservada para debilitar candidatos incómodos. El PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano podrían exigir garantías para impedir que una opinión técnica se convierta en una condena política anticipada. Incluso dentro de Morena podrían surgir resistencias si las revisiones afectan acuerdos regionales o candidaturas ya pactadas. Aquí aparece una tensión fundamental. Para que el mecanismo sea efectivo, necesita acceso a información sensible. Pero mientras más sensible sea la información, mayor será el riesgo de manipulación, filtración o uso selectivo. La Fiscalía General de la República puede aportar investigaciones abiertas. La Unidad de Inteligencia Financiera puede detectar operaciones sospechosas. El Centro Nacional de Inteligencia puede identificar relaciones de riesgo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede ayudar a reconstruir movimientos financieros. Sin embargo, ninguno de esos elementos equivale a una sentencia. Una alerta puede ser relevante, pero incompleta. Una investigación puede contener indicios, pero todavía no probar culpabilidad. Una relación personal puede generar sospechas sin demostrar participación criminal. Por eso, la verdadera batalla legislativa no estará únicamente en decidir si deben existir filtros, estará en definir qué valor tendrá cada dato. ¿Quién podrá revisarlo? ¿Cómo podrá defenderse la persona señalada y qué institución responderá si la información es falsa o se utiliza con fines partidistas? Sheinbaum está entrando en un terreno de alto riesgo. Si la reforma es demasiado débil, será presentada como un gesto simbólico incapaz de impedir candidaturas peligrosas. Si es demasiado agresiva, puede ser acusada de construir un sistema de exclusión política basado en expedientes no judicializados. Su margen de maniobra es estrecho. Necesita mostrar firmeza frente a la infiltración criminal, pero también respeto por la presunción de inocencia. Necesita obligar a los partidos a asumir responsabilidades, pero sin convertir al gobierno en un árbitro absoluto. Y necesita aprobar el mecanismo antes de que comience la disputa más intensa por las candidaturas de 2027. Ese calendario explica la urgencia. Una vez que los aspirantes estén definidos, las alianzas cerradas y las campañas en movimiento, cualquier intento de depuración será mucho más costoso. Sheinbaum no está actuando solo contra un problema de seguridad. Está intentando rediseñar las reglas internas con las que México selecciona a quienes pueden llegar al poder. Y ese movimiento inevitablemente provocará resistencia. La propuesta de Claudia Sheinbaum empieza a provocar tensión porque obliga a cada partido a enfrentarse con sus propias contradicciones. Durante años, las fuerzas políticas mexicanas han denunciado la infiltración criminal cuando el problema aparecía en el partido rival. Pero cuando las sospechas alcanzaban a una figura propia, la respuesta solía cambiar. Entonces surgían explicaciones tardías, distancias improvisadas y la frase más repetida: nadie sabía nada. La nueva estrategia amenaza con romper ese refugio. Si existe una comisión capaz de revisar información financiera, investigaciones abiertas, alertas de inteligencia y relaciones de riesgo antes del registro, los partidos ya no podrán esconderse detrás de la sorpresa. Tendrán que decidir si mantienen a un aspirante cuestionado o si lo retiran antes de que el costo sea mayor. Ahí comienza el conflicto verdadero. El primer frente estará dentro de Morena. Sheinbaum necesita que su partido respalde una reforma que puede afectar liderazgos regionales
alianzas locales y candidaturas construidas durante años. Para muchos grupos internos, un aspirante no es solamente una persona, es una red de operadores, alcaldes, empresarios, estructuras territoriales y compromisos políticos. Eliminar una candidatura puede destruir acuerdos completos. Por eso, cualquier filtro serio chocará con quienes consideran que el control electoral del territorio es más importante que las dudas sobre un perfil. La presidenta tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a presionar a su propio movimiento. Si aplica los filtros con rigor, puede fortalecer su autoridad nacional, pero también crear enemigos internos. Si permite excepciones, la reforma perderá credibilidad antes de entrar en vigor. La oposición enfrentará un dilema diferente. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano pueden apoyar públicamente la idea de impedir candidaturas vinculadas con el crimen. Rechazarla por completo sería políticamente costoso. Sin embargo, también intentarán limitar el acceso del gobierno federal a decisiones que afectan sus listas electorales. Su argumento será previsible: una institución influida por el oficialismo no debe tener la capacidad de marcar candidatos rivales mediante información reservada. Esa crítica puede encontrar respaldo entre juristas y organismos electorales. La presunción de inocencia será el centro de la batalla. Una persona investigada no es automáticamente culpable. Un movimiento financiero extraño no demuestra por sí solo una relación criminal. Una fotografía, una llamada o una coincidencia territorial pueden generar sospechas, pero no necesariamente pruebas suficientes para destruir derechos políticos. Entonces surge la pregunta que puede dividir al Congreso: ¿cuánto riesgo debe tolerar una democracia antes de permitir que una persona compita? Si el estándar es demasiado alto, muchos perfiles peligrosos podrían atravesar el filtro porque todavía no existe una sentencia. Si el estándar es demasiado bajo, una denuncia o una investigación sin concluir podrían convertirse en armas para eliminar adversarios. Sheinbaum intenta construir una zona intermedia. El gobierno emitiría información u opiniones técnicas, pero los partidos conservarían la decisión formal. Esa arquitectura parece proteger al Ejecutivo de la acusación de seleccionar candidatos directamente. Sin embargo, en la práctica, una advertencia oficial tendría un peso enorme. Ningún partido podría ignorarla sin pagar un precio frente a la opinión pública. Y ningún aspirante señalado podría continuar una campaña sin cargar con la sospecha. Por eso, el poder de la reforma no estaría únicamente en prohibir, estaría en exponer. La iniciativa convertiría cada candidatura cuestionada en una prueba pública de responsabilidad partidista. También abriría una guerra de filtraciones, expedientes y acusaciones cruzadas cuando comience la competencia por 2027. Los adversarios de Sheinbaum buscarán demostrar que el mecanismo tiene sesgo político. Sus aliados intentarán presentarlo como una barrera histórica contra la captura criminal de las elecciones. Y dentro de cada partido comenzará una lucha silenciosa por controlar quién investiga, quién recibe la información y quién decide qué riesgo es aceptable. La reforma todavía no ha sido aprobada, pero el conflicto ya está en marcha. Porque Sheinbaum no solo está cuestionando a los candidatos, está cuestionando la forma en que los partidos han protegido sus propias zonas de poder. La estrategia de Claudia Sheinbaum puede entenderse como una maniobra de 3 capas. La primera es institucional. La presidenta intenta detectar riesgos antes de que una candidatura se convierta en un problema de gobierno. En lugar de esperar una detención, una investigación pública o una crisis después de la elección. Su propuesta desplaza la vigilancia hacia el momento en que los partidos todavía pueden corregir. Ese cambio parece técnico, pero altera el funcionamiento real del poder. Hasta ahora, muchas decisiones internas podían justificarse por la urgencia electoral. Si un aspirante tenía estructura, popularidad o capacidad de movilización, las dudas sobre su entorno podían quedar en segundo plano. Con un sistema formal de revisión, la dirigencia que ignore una advertencia ya no podría presentarse después como víctima del engaño. La información previa transforma la responsabilidad. Y eso conecta con la segunda capa, la disciplina partidista.
Sheinbaum necesita ordenar el proceso rumbo a 2027 sin aparecer como alguien que impone personalmente cada candidatura. El mecanismo de verificación le ofrece una herramienta indirecta. No elimina por sí mismo a los aspirantes, pero obliga a los partidos a justificar por qué los mantienen. Esa diferencia es fundamental. Si el gobierno prohibiera directamente una candidatura, la oposición podría denunciar persecución. Pero si las instituciones entregan información y el partido toma la decisión final, la presión cambia de lugar. La presidencia conserva distancia formal, mientras las dirigencias quedan expuestas. La jugada reduce el costo inmediato para Sheinbaum y aumenta el costo para quienes protegen perfiles cuestionados. Dentro de Morena, el efecto puede ser todavía más profundo. La presidenta dirige una organización amplia, con liderazgos regionales, grupos locales y figuras que no siempre responden a una sola línea de mando. Algunos controlan territorios, otros dominan estructuras legislativas, otros conservan influencia por acuerdos construidos antes de su gobierno. Una revisión de candidaturas puede convertirse en un instrumento para ordenar esa diversidad. Sheinbaum podría utilizar criterios de integridad para reducir riesgos criminales y, al mismo tiempo, fortalecer la autoridad nacional frente a quienes intenten imponer aspirantes mediante presión territorial. Esto no significa que toda exclusión sea una purga política. Significa que el diseño del mecanismo puede modificar quién tiene la última palabra. La tercera capa es la narrativa pública. Presentar la reforma como una barrera contra los narcocandidatos coloca a los adversarios en una posición defensiva. Ningún partido quiere ser identificado como protector de aspirantes sospechosos. Al convertir la discusión en una pregunta moral, ¿quién está dispuesto a revisar a sus candidatos y quién no? Sheinbaum reduce el espacio para una oposición frontal. Sus rivales tendrán que apoyar el objetivo general y concentrar sus críticas en los procedimientos. La presidenta gana así el control inicial del marco político. Ella define el problema, propone el momento de intervención y obliga al resto a discutir dentro de los términos establecidos por su gobierno. Pero la estrategia solo funcionará si las reglas son creíbles. Un mecanismo opaco podría destruir rápidamente esa ventaja. Si las alertas aparecen únicamente contra candidatos opositores, la reforma será interpretada como una herramienta de control electoral. Si las filtraciones sustituyen los procedimientos formales, cada expediente se convertirá en munición partidista. Por eso, la arquitectura institucional importa tanto como el mensaje. Sheinbaum necesita límites claros sobre quién consulta la información. ¿Qué instituciones pueden emitir alertas? ¿Cómo se protege cada expediente y qué derecho de respuesta tendrá la persona señalada? También debe evitar que una sospecha administrativa adquiera automáticamente el valor de una sentencia. El equilibrio es delicado. La reforma debe ser lo bastante fuerte para impedir que los partidos ignoren riesgos graves, pero también lo bastante garantista para evitar que una acusación no comprobada destruya una candidatura legítima. En términos estratégicos, Sheinbaum apuesta por una presión escalonada. Primero, coloca el tema en el centro del debate. Después, obliga a los partidos a pronunciarse. Luego, convierte la revisión de aspirantes en una expectativa pública. Finalmente, intenta que cualquier organización que ignore una alerta pague el costo electoral de su decisión. Es una forma de gobernar mediante incentivos y exposición. No necesita controlar cada candidatura si logra que protegerla resulte demasiado costoso. Sin embargo, esta lógica puede volverse contra Morena. Si aparece un caso grave dentro del partido y la dirigencia intenta minimizarlo, la oposición utilizará la reforma como prueba de incoherencia. Cuanto más firme sea el discurso presidencial, mayor será la exigencia de aplicarlo sin excepciones. Esa es la apuesta más arriesgada. Sheinbaum está elevando el estándar que deberá cumplir su propio movimiento. Si lo sostiene, puede consolidar autoridad y presentarse como la figura que obligó a todos los partidos a revisar sus zonas oscuras. Si falla, la reforma puede convertirse en evidencia de que el poder selecciona a quién vigilar y a quién proteger. Por eso, el siguiente paso será decisivo. No bastará con anunciar el mecanismo,
Habrá que demostrar quién acepta someterse a él cuando los nombres afectados dejen de ser adversarios y empiecen a ser aliados. Si la propuesta de Claudia Sheinbaum avanza, sus efectos no se limitarán a una sola elección. El primer cambio aparecerá dentro de los partidos. Las candidaturas dejarán de depender únicamente de encuestas, popularidad, capacidad territorial o acuerdos internos. Los dirigentes tendrán que revisar patrimonios, relaciones, antecedentes, movimientos financieros y posibles alertas antes de entregar una posición. Eso puede elevar el nivel de exigencia, pero también puede intensificar las luchas internas. Un expediente incompleto podría ser utilizado para frenar a un adversario dentro del mismo partido. Una filtración podría destruir una negociación. Una advertencia reservada podría convertirse en el argumento perfecto para reemplazar a un aspirante por otro más cercano a la dirigencia. Por eso, la reforma puede limpiar procesos, pero también puede concentrar poder. El segundo efecto recaerá sobre la oposición. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano tendrán que decidir si colaboran con el nuevo mecanismo o si lo enfrentan. Si lo rechazan de manera total, el gobierno podrá acusarlos de resistirse a la revisión de candidatos. Si lo aceptan sin imponer límites, podrían entregar al Ejecutivo una herramienta con influencia indirecta sobre sus decisiones electorales. La salida más probable será una negociación intensa. La oposición exigirá procedimientos transparentes, participación de autoridades electorales, derecho de defensa, plazos definidos y criterios públicos. También intentará impedir que una investigación abierta sea suficiente para desactivar una candidatura. Sheinbaum, en cambio, necesitará evitar que esas garantías conviertan el sistema en un trámite inútil. El conflicto estará en el punto exacto donde termina la prevención y comienza la persecución política. El tercer efecto será institucional. La Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades bancarias podrían adquirir un peso mayor dentro del proceso electoral. Su información ya no serviría solamente para investigaciones penales o financieras. También influiría en decisiones políticas tomadas antes de las campañas. Eso obliga a plantear una pregunta delicada. ¿Están esas instituciones preparadas para operar bajo presión electoral sin perder credibilidad? Durante una campaña, cada alerta puede ser interpretada como un ataque, cada silencio puede ser visto como protección, y cada filtración puede alterar una contienda antes de que exista una resolución formal. Si las instituciones actúan con criterios diferentes según el partido afectado, el mecanismo perderá legitimidad. Si aplican los mismos estándares a todos, el costo político será enorme, incluso para el oficialismo. El cuarto efecto llegará a los territorios donde el crimen organizado ya ejerce presión. Un filtro nacional puede dificultar el registro de algunos perfiles, pero no elimina la violencia, las amenazas ni el financiamiento clandestino. Los grupos criminales pueden cambiar de candidato, utilizar intermediarios o buscar figuras sin antecedentes visibles. Por eso, la propuesta no sustituye el fortalecimiento de fiscalías, policías, investigaciones financieras y mecanismos de protección electoral. La reforma puede cerrar una puerta, pero quienes buscan capturar gobiernos intentarán encontrar otra. Ese será uno de los principales límites de la estrategia presidencial. Sheinbaum puede reducir el riesgo de que ciertos aspirantes lleguen a la boleta, pero no puede garantizar que toda persona aparentemente limpia esté libre de compromisos ocultos. Tampoco puede evitar que algunos vínculos aparezcan después de la elección. La efectividad dependerá de la calidad de la información y de la capacidad para actualizarla. Rumbo a 2027, la iniciativa también puede modificar la narrativa nacional. Sheinbaum intentará presentarse como la presidenta que obligó a los partidos a responder por sus candidatos. Si la reforma produce resultados visibles, puede fortalecer su liderazgo y aumentar el costo electoral de quienes se opongan. Pero si el mecanismo genera abusos, errores o exclusiones sin pruebas suficientes, sus adversarios lo convertirán en un símbolo de control político. La diferencia entre ambas lecturas estará en los primeros casos. La primera candidatura señalada será observada con atención.
La primera defensa presentada pondrá a prueba las garantías y el primer aspirante protegido pese a una advertencia grave mostrará si el sistema realmente tiene consecuencias. También habrá un impacto sobre Morena. El partido de Sheinbaum será sometido al estándar más alto. Cada caso interno será comparado con el discurso presidencial. La sociedad no evaluará solamente lo que la reforma diga, sino a quién se aplica y a quién se perdona. Ese examen puede consolidar la autoridad de la presidenta, o puede abrir una fractura entre la promesa nacional y las prácticas locales. El futuro de la propuesta dependerá, entonces, de algo más que una votación en el Congreso. Dependerá de si Sheinbaum está dispuesta a asumir el costo de aplicar la regla cuando el nombre cuestionado pertenezca a su propia coalición. Porque una reforma contra la infiltración criminal solo será creíble cuando deje de ser cómoda. Y la prueba definitiva llegará cuando proteger a un aliado resulte más rentable políticamente que retirarlo. Claudia Sheinbaum ha colocado una pregunta incómoda en el centro de la política mexicana. ¿Quién debe impedir que una candidatura vinculada con intereses criminales llegue hasta las urnas? La respuesta tradicional ha sido esperar. Esperar una denuncia, esperar una investigación, esperar una captura, esperar hasta que el daño ya esté dentro del gobierno. La propuesta de Sheinbaum intenta cambiar esa lógica. Su estrategia busca actuar antes, obligar a los partidos a revisar mejor sus perfiles y convertir cada advertencia ignorada en una responsabilidad política visible. No se trata solamente de crear una comisión, se trata de modificar el costo de proteger a un candidato cuestionado. Ahí está la verdadera profundidad de la jugada. Si la reforma funciona, los partidos tendrán menos espacio para esconderse detrás de la ignorancia. Las dirigencias deberán explicar por qué respaldan a una persona señalada. Los grupos regionales perderán margen para imponer aspirantes sin revisión y la ciudadanía podrá exigir que cada candidatura sea defendida con algo más que popularidad y estructura. Pero el riesgo también es enorme. Un mecanismo mal diseñado puede convertirse en una herramienta de presión. Una alerta sin pruebas suficientes puede destruir derechos políticos. Una filtración selectiva puede alterar una elección. Y una institución sin credibilidad puede transformar una reforma necesaria en una guerra de expedientes. Por eso, el éxito de Sheinbaum no dependerá del discurso, dependerá de las reglas, dependerá de si el mecanismo se aplica igual contra adversarios y aliados, dependerá de si Morena acepta el mismo escrutinio que exige para los demás, y dependerá de si la presidenta está dispuesta a sacrificar una candidatura útil para proteger la coherencia de su proyecto. Rumbo a 2027. Esa será la prueba definitiva. No bastará con afirmar que México va contra los narcocandidatos. Habrá que demostrar que el poder puede controlar sus propias tentaciones. Sheinbaum ha abierto una batalla contra la infiltración criminal, pero también contra las estructuras partidistas que durante años aprendieron a convivir con la sospecha. Ahora cada fuerza política tendrá que elegir, revisar sus zonas oscuras o asumir públicamente el costo de protegerlas. Y cuando aparezca el primer nombre verdaderamente poderoso, el país sabrá si esta reforma fue una estrategia de transformación real o solamente una promesa diseñada para dominar el debate. Ese será el momento en que Claudia Sheinbaum ya no podrá medir su liderazgo por lo que anuncia. Tendrá que medirlo por aquello que esté dispuesta a perder.